Vamos a entrar ya en materia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá la facultad de reasunción de competencia para revisar algunos temas pendientes de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Por decisión de la segunda sala, revisará y dictará sentencia de los amparos promovidos por 18 empresas generadoras del fluido eléctrico. Vamos a platicar con Bernardo Cortés. Él es socio del despacho Cortés Quesada Abogados, experto en la práctica de energía. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Te saluda Rogelio, Rogelio Varela ¿cómo están? también. Fernando, buenas tardes. A Bernardo, sus ¿cómo órdenes. interpretar esto? ¿Cómo leemos esta decisión de la segunda sala que dice que va a revisar de nueva cuenta temas relacionados con la reforma a la ley de la industria eléctrica? Pues básicamente lo que implica es un nuevo análisis de constitucionalidad de la reforma a la LIE, pero ahora por virtud de los amparos que presentaron particulares en su momento contra la entrada en vigor de la ley, ¿no? Si bien recuerdan, el año pasado se discutió una acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición contra la misma entrada en vigor. Sin embargo, esta se revisitó en pleno y se decidió desestimar en algunos aspectos debido a que no se alcanzó la mayoría calificada para tal efecto, ¿no? Ahora se llega por otra vía, que es otro medio de control constitucional que consiste en el amparo, y son los que ya presentaron directamente empresas del sector que se vieron afectadas por esta medida, ¿no? Bernardo, ¿y qué tan común en nuestro sistema judicial es esta facultad de la reasunción que pues invoca la segunda sala? Te diría que es común, ¿no? Finalmente es común que en realidad lo que la sala determinó es que la Corte sí tiene competencia originaria para conocer del recurso de revisión presentado contra ciertas sentencias de amparo que se otorgaron a particulares en primera instancia, es decir, es una instancia, si la quieren ver en términos coloquiales, de apelación, y entonces la Corte finalmente lo que se decidió es que sí tiene competencia originaria para conocer de esa apelación y por lo tanto le va a entrar al tema nuevamente, pero ahora desde un punto de vista de amparo, no necesariamente desde un punto de vista de acción de inconstitucionalidad, ¿no? Como fue el año pasado. Esto implica entonces una revisión a todo lo que fue la reforma a la ley de la industria eléctrica, partiendo de cero. Sí, implica nuevamente que se tenga que hacer una revisión de constitucionalidad de la LIE, y por lo mismo el camino que ya se tiene andado o las resoluciones o los criterios que se dieron en su momento en abril de 2021 deberían de servir como base para determinar si es constitucional o no a la luz de los amparos, insisto, es decir, si la protección constitucional se las da a las empresas directamente, ¿no? Claro. Bernardo, ¿y se tiene alguna idea de cómo estarían los tiempos en la Suprema Corte de Justicia para esta pues revisión que hará la segunda sala? En realidad no, ¿no? Finalmente tendrá que turnarse a un ministro quien propondrá un borrador de sentencia, la cual se votará a nivel sala, no se votará a nivel pleno, y en caso de que se vote por mayoría, pues esta sentencia será aprobada por los ministros, ¿no? Si se alcanza una mayoría calificada, tiene el efecto de que tiene obligatoriedad para todos los juzgados y cortes del país, y por lo mismo todos los amparos que quedarían sujetos o que estarían en espera de resolución tendrían que resolverse en ese mismo sentido, ¿no? Dada la composición de la sala y dados los votos como se dieron el año pasado, pareciera que esa mayoría calificada no se va a alcanzar, ¿no? ¿Quién va a asumir esta facultad de reasunción? ¿Se pone La, a votación o hay algún ministro en concreto que impulse el proyecto? ¿Cómo se da? la facultad de resolución como tal ya se votó, ¿no? Y es justamente lo que se publicó la semana pasada, que básicamente cuatro ministros votaron a favor de que la Corte reasumiera competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la Corte sí va a conocer de ese recurso de revisión y por lo mismo sí se va a votar una sentencia que proponga algún ministro para determinar la constitucionalidad o no, o la inconstitucionalidad de la reforma a la LIE, ¿no? O sea, se va a proponer a un ministro. Exactamente, se tiene que turnar el proyecto a un ministro, quien hace el proyecto de sentencia, ese proyecto de sentencia se vota, si se alcanza una mayoría se aprueba, si se alcanza una mayoría calificada, entonces se emite una declaratoria general por virtud de la cual, bajo el nuevo sistema de precedentes, este precedente o esta sentencia se vuelve obligatoria para todos los
tribunales y juzgados de menor jerarquía, ¿no? Bernardo, ¿y en este proceso solamente se pronunciarían y por supuesto votarán los miembros de la segunda sala o será todo el cuerpo de la Suprema Corte? Por el momento es la segunda sala únicamente, son 5 ministros. ¿Cuánto tiempo puede llevar todo este proceso? Pues pueden ser, se calcula que meses, ¿no? Finalmente dependerá de la carga de trabajo que tenga la sala, de cómo se turne y cómo se vaya proyectando el asunto, ¿no? Entonces el asunto tendrá que ir corriendo su proceso en la corte, el cual pues puede a veces ser tardado. Yo pensaría que alrededor de 2 o 3 meses deberíamos de tener alguna resolución al respecto, o por lo menos la discusión de un primer borrador o proyecto de sentencia, ¿no? Claro. Bernardo, ¿y son empresas extranjeras o mexicanas las que pues de alguna manera solicitan este recurso de revisión? La realidad es que en este amparo en específico son empresas mexicanas, sin embargo algunas de ellas tienen inversión extranjera, ¿no? Directa, entonces en ese sentido pues hay de todo. Pero entonces, ¿qué pasa con la actual reforma a la ley de la industria eléctrica, la que pues se debatió en su momento y se aprobó por parte de la constitucionalidad, se aprobó por parte de la misma Corte? Hay, hay varios aspectos de la reforma que fueron declarados constitucionales y que sí alcanzaron la mayoría calificada en la votación de la Corte, y hay otros aspectos que a mi parecer son los más medulares, por ejemplo el tema del orden de despacho, que no alcanzaron una votación calificada, sin embargo sí hubo un criterio orientador hacia cierta mayoría en el sentido de que es inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa reforma? Es que se vuelve a revisitar y con base en eso se determinará si debe aplicar o no. Un aspecto muy importante de los amparos que se van a revisar en esa instancia es que se otorgaron con efectos generales, es decir, no se otorgaron solamente a las empresas como tal, sino que a todo el sector, y entonces en cierta medida, en la medida en que la Corte determine que es inconstitucional, entonces eso permeará a todo el resto de la industria, ¿no? Okay, es decir, no solamente las empresas inconformes o que solicitan esta revisión tendrían derecho a que pues se diera marcha atrás a la ley, sino que sería de aplicación general. Así es, por el sentido de la sentencia que es específica que se va a votar, donde los efectos que decidió otorgar el juez fueron generales, ¿no? Entonces sí permearía todo el resto de la industria. Bernardo, ¿tú cómo ves pues estos cambios en la Suprema Corte de Justicia? Se ha hablado de que se dio una correlación de fuerzas al interior con la llegada de Norma Piña. En este contexto se va a volver a analizar la ley de la industria eléctrica. ¿Esto pudiera pues anticipar un revés para el Ejecutivo, para la iniciativa del presidente? Si tomas en cuenta cómo votaron los ministros hace un año, en teoría la votación en la Corte debería de quedar 3-2 a favor de la inconstitucionalidad. Porque finalmente los dos mismos temas que se ventilaron en la acción de inconstitucionalidad son los dos mismos temas principales que se están analizando en el amparo, es decir, medio ambiente y competencia económica. Entonces, en ese sentido, si hay una consistencia en los votos de los ministros, la votación debería de quedar 3-2 a favor de la inconstitucionalidad y por lo tanto sí pudiera representar un revés para el Ejecutivo, ¿no? Claro, aunque todavía faltaría pues conocer a detalle pues cuál es el pronunciamiento de cada ministro, ¿verdad? Bernardo, tendrán que exponerlo en la segunda sala. Es correcto, Rogelio. Finalmente es un nuevo estudio, es un nuevo análisis y no necesariamente tienen que estar obligados a seguir el mismo criterio del año pasado, ¿no? Pudieran cambiar de opinión bajo el análisis de constitucionalidad que están haciendo, que van a realizar actualmente bajo los amparos. Pues Bernardo Cortés, socio del despacho Cortés Quesada Abogados, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, ya que estamos en